Así que ahora vamos a pasar entonces a la palabra de Dios, a la enseñanza de hoy, cuyo título es Ahora nos toca a nosotros. Ese es el título de la enseñanza. Y bueno, esta enseñanza básicamente va a tratar de analizar algunas causas que son como unas trabas que se le ponen al creyente cristiano cuando quiere ejercer su derecho filial del ministerio de la reconciliación. El creyente cristiano, por amor a Dios, quiere ejercer el ministerio de la reconciliación, pero a veces es trabado por algo. Y bueno, esas son las causas que vamos a intentar ver hoy. Y para eso vamos a comenzar en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a ver, o vamos a intentar ver algunas de las causas de por qué el Hijo de Dios a veces se traba en querer ejercer el ministerio de la reconciliación. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, leemos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, analicemos la primera parte de este versículo. Dice, pero sin fe, sin creencia, es imposible agradar a Dios. No se puede agradar de otra forma, hay que tener creencia para agradar a Dios. Bueno, una de las definiciones de creencia hemos visto en varias oportunidades y en varios estudios que es actuar sobre información recibida. A un modo didáctico, para diferenciar esta creencia, que es actuar sobre información recibida, la vamos a llamar creencia activa, ¿sí? Pues este tipo de creencia hace que la persona reciba la información y la actúe si así lo desea, ¿sí? Y si no actúa, si no desea actuar sobre esa información, se llamará incredulidad. Este tipo de creencia está íntimamente relacionada con la obediencia, ¿sí? Es obedecer. Cuando yo recibo información y actúo en consecuencia, ahí creo, ahí obedezco. Y cuando no actúo, no creo y desobedezco. ¿Se dan cuenta? Es hacer algo con respecto a la información que uno recibe. Esa es la creencia activa. A mí me activa a movilizarme, a hacer algo. Recibo la información y hago, me muevo. Muy bien. Paralelamente a esta creencia, tenemos la creencia pasiva. Yo la denomino pasiva como para diferenciarla y tener didácticamente, llamarla de dos maneras, ¿no? ¿Cuál es la creencia pasiva? Bueno, la creencia pasiva es donde uno recibe información que puede creerla o no, pero que no lleva a la persona a actuar. Vamos a tomar a modo de ejemplo un versículo, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Bueno, acá que leemos en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esto es información, pero es una información que es creíble, obviamente, porque está en la palabra de Dios, y Dios la ha revelado, pero no es actuable. Yo no puedo actuar, yo no puedo hacer nada con respecto a que Dios creó los cielos y la tierra. No tengo forma de actuar, simplemente puedo creerlo, o no. ¿Sí? Eso va en la libre decisión de cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una creencia pasiva. Ahora bien, ¿cómo actúa en el creyente esta creencia pasiva? Bueno, esta creencia pasiva nos ayuda a instruirnos, nos enseña. Esta creencia pasiva nos da información, nos va alentando a creer para que cuando luego llegue la información activa, entonces uno actúe. Por otro lado, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, para mencionar
un versículo de creencia activa es orad sin cesar. ¿Ven? Entonces uno ahí actúa, uno cree activamente, obedece y ora. Ahora bien, ¿cómo se conjugan esta creencia activa y esta creencia pasiva, en este caso que estamos tocando, ¿no? En este ejemplo? Bueno, cuando uno va y ora y creyó Génesis 1:1, sabe que cuando uno ora, le está orando al Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Ven? Ahí entonces la información que yo creí pasivamente me ayuda en mi oración a que el que yo le estoy elevando la oración es el mismo creador de los cielos y la tierra. Bueno, así podemos tomar miles de ejemplos en la Biblia, y la creencia pasiva, los versículos en los cuales uno no puede actuar, nos ayuda en nuestra creencia, nos va acumulando creencia, uno va leyendo, porque ¿qué dice de la Escritura Dios? Que toda la Escritura es útil, toda sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, que es instruir en justicia. Toda la Escritura es útil, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Pero bueno, hay partes que uno puede actuar y hay partes en las que uno no puede actuar. En esta parte en la que uno puede actuar es en la que vamos a centrar esta enseñanza, en este tipo de creencia, en la activa, es la que vamos a tener en cuenta hoy. ¿Por qué? Porque para ejercer el ministerio de la reconciliación, uno tiene que actuar, uno tiene que levantarse e ir, como hizo Felipe cuando Dios le dijo que se levantara y fuese. La pregunta entonces planteada es, ¿qué nos motiva a nosotros a ejercer esta creencia activa? ¿Cuál es el motor que nos impulsa a actuar a nosotros, a llevar adelante esta creencia activa? Bueno, Dios nos contesta y su respuesta está en Gálatas, capítulo 5. Si por favor quieren pasar conmigo a Gálatas, capítulo 5. En el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? ¿Cuál es el motivador entonces de la fe, de esa creencia activa? Bueno, la que obra por el amor. Cuando yo tengo la creencia pasiva, que yo puedo leer, sí, puedo leer todo el relato de cómo David derrota a Goliat, y yo puedo instruirme y aprender, y tomo ejemplos, pero yo no puedo actuar. El amor ahí no se involucra. El amor lo que energiza es nuestra creencia activa. El amor obra en nuestra creencia activa. Esta palabra que dice acá, obra por el amor, la fe obra por el amor, en este versículo es una palabra griega que se llama energeo, de la cual viene la palabra energía, que literalmente significa trabajar en. El amor trabaja en la creencia. Cuando uno obedece a Dios, es el amor quien nos empuja a creer y así actuar. ¿Sí? La creencia activa está motivada por el amor, es el motor. El amor es el mayor motivador que existe. El amor hacia Dios y su palabra es el motor del creyente cristiano. Es lo que hace que uno se mueva, que actúe. El amor. Por lo tanto, cuando una persona sabe lo que tiene que hacer y no lo lleva a cabo, entonces no está permitiendo que ese amor trabaje como motivador en su creencia. O lo que es lo mismo, decir que ese amor, o ese amor que el cristiano debería manifestar, está siendo obstaculizado por alguna causa, la cual no le permite creer, no le permite actuar y por consecuencia no le permite hacer la palabra de Dios. Vamos a Lucas 6, por favor. Hay algo que ese amor, que es el motor de nuestra creencia, está siendo obstaculizado por algo. Hay algo que no lo deja actuar a ese amor, no deja trabajar en la creencia activa. Bueno, eso es lo que vamos a intentar ver hoy en esta enseñanza. ¿Qué es lo que no nos deja, por amor,
reconciliar a la gente con Dios. ¿Qué es lo que nos traba? Sabemos quién es quien nos traba, pero queremos ver cuáles son las causas que nos traban a llevar al ministerio de la reconciliación. Ese amor no debe ser obstaculizado. En Lucas 6, si estamos allí, en el versículo 46, Lucas 6, 46, dice el Señor Jesucristo, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ven? Y este no es un reto de enojo. Está diciendo, ¿por qué ustedes dicen que me aman, y no pueden hacer lo que yo les digo que tienen que hacer? ¿Qué pasa? Muchachos, les está diciendo esto. ¿Por qué me dicen Señor, me dicen que me aman, y después no hacen lo que yo les digo que tienen que hacer? Vean en Juan 14, dice lo mismo, pero de otra manera. No es un reto esto, es como diciendo, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes dicen que me aman, pero al final no hacen lo que yo les digo que hagan. Mirá en Juan 14, en el versículo 15, dice el Señor Jesucristo también, si me amáis, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay muchos cristianos que se van al sótano y en su caja fuerte, abren la caja fuerte y lo guardan ahí adentro, los mandamientos. Bueno, no es esta forma la de guardar los mandamientos. Dice, acá está muy claro lo que el Señor Jesucristo dice. Acá en Juan, guardad se refiere a observar los mandamientos, a poner suma atención en los mandamientos. ¿Se acuerdan que la creencia activa era actuar sobre información recibida? Y bueno, un cristiano que al Señor Jesucristo le dice, Señor, Señor, ¿bajo qué información debería actuar? Y sobre los mandamientos de Él mismo, del Señor Jesucristo. Entonces uno pone suma atención en esos mandamientos y los guarda. ¿Pero para qué? Para cumplirlos. Para cumplirlos. ¿Para qué los va a guardar? Los guarda en su corazón, para tener esa información en su corazón y luego actuar sobre esa información, motivado siempre por el amor al Señor Jesucristo. Cuando uno ama a Dios y al Señor Jesucristo, entonces cree, obedece y actúa en servicio a ellos, a nuestro Dios y a nuestro Señor, y siempre es en beneficio de las personas. Bueno, teniendo este panorama en general, vamos a pasar específicamente entonces al ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, vamos a 2 Corintios 5, en el versículo 15 vamos a comenzar, y ahí dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y yo les quiero leer este pasaje, pero en una versión llamada versión del lenguaje actual. Así que si ustedes quieren seguir con la Reina Valera, yo les voy a leer la versión del lenguaje actual. Dice 2 Corintios 5, comenzando en el versículo
15. Dice, así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. A partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Bien, qué maravilloso. Bueno, así de fácil es hacer nuestro servicio, ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Es un ministerio? No es un misterio, es un ministerio. Deseemos a la gente que hagan las paces con Dios y que se reconcilien a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa que nos impide llevar a cabo esto? Bueno, una de las causas que no nos dejan llevar a cabo el ministerio de la reconciliación es la vergüenza. Sí, la vergüenza. En ciertas ocasiones, uno tiene vergüenza de dar testimonio de la palabra de Dios. ¿Y debido a qué es esto? Bueno, es debido a nuestra vieja naturaleza heredada de Adán. El hombre originalmente creado, dice en Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Pero luego de la caída, sí se avergonzaron, pues se hicieron delantales, porque estaban desnudos. ¿Ven? La vergüenza entró en el hombre con el pecado original. O sea que si hoy uno tiene vergüenza de algo, es porque lo ha heredado de aquella naturaleza caída del hombre Adán, luego de su pecado. La definición de vergüenza, si quieren, mientras vamos a ir pasando a Isaías 52, yo les voy a leer la definición de vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Bueno, según el diccionario de la Real Academia, dice que la vergüenza es la turbación del ánimo, que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Ahora bien, ustedes podrán decirme, ¿qué tiene de humillante y de deshonroso anunciar el Evangelio? ¿A dónde está la parte humillante y deshonrosa de anunciar el Evangelio? Entonces, ¿por qué uno tiene vergüenza? ¿Qué dice Dios al respecto? Bueno, en Isaías 52, en el versículo 7, dice, «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». ¿Ven? Este es el versículo que luego el apóstol Pablo le repite a los romanos y le dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. ¿Ven? Dios dice que vos sos hermoso cuando das testimonio de tu Dios y del Señor Jesucristo. Dice que sos todo hermoso, Él te ve hermoso. Entonces, ¿por qué uno tiene vergüenza? Si no hay nada humillante ni nada malo en declarar el Evangelio. Mirá en 2 de Timoteo. Pero bueno, a veces a uno le da vergüenza y es a causa de la naturaleza caída de Adán. Uno lleva esa naturaleza caída en el viejo hombre y no renueva su mente, entonces por ahí tiene vergüenza de hablar
la palabra de Dios. Fíjate en 2 de Timoteo, capítulo 1, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Lo ven? Le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que Dios nos ha derramado no es de cobardía, no es de cobardía. En algunas versiones dice que no es de timidez. No seas tímido. Si el Espíritu Santo que Dios puso en vos no es de timidez, no tengas vergüenza. Si uno renueva la mente y manifiesta el amor de Dios, no debe avergonzarse de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué va a avergonzarte? Si no hay nada humillante y nada vergonzoso en anunciar el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el adversario ha manipulado todo como para que uno se avergüence y que tenga timidez en anunciar el reino de nuestro Dios. Miren en Salmos, por favor, Salmo 119. Salmos 119, en el versículo 46, dice el rey David: hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, dice David. Voy a hablar tu palabra y no me voy a avergonzar. Eso es lo que dice el rey David. Desterrar la vergüenza de nuestra mente es un gran paso para poder llevar a cabo nuestro ministerio. Bueno, esa es una de las causas. Vamos a ver la segunda causa, y es el prejuicio. Otra de las causas que nos impide hablar la palabra es el preconcepto que tenemos muchas veces acerca de una persona o grupo de personas. Cuando Dios dice en 1 de Timoteo 2:4 que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces a veces uno tiene ese preconcepto de decir, bueno, yo no sé si le va a interesar la palabra de Dios, y lo analiza al hombre antes de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué analizamos? Si Dios dice que todos los hombres, quiere que todos los hombres sean salvos. Vamos a ver esto en 1 de Samuel, capítulo 16. Para ponerlos en contexto, acá Samuel, el profeta de Dios, tenía que ir a elegir el nuevo rey, pues Saúl había sido ya desechado por Dios. Entonces le dice Jehová que vaya a escoger el nuevo rey. 1 de Samuel 16, en el versículo 1, leemos: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto del rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Él lo vio a Eliab y le dijo a Dios: bueno, Dios, acá vamos a llevar a Israel al primer mundo.
con este tipo nos salvamos todos, Dios. Mirá lo que es este Eliab. Y Jehová en el 7 respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y acá se quedaron sin trabajo todos los asesores de imágenes. No sirven porque Dios mira el corazón. Vos tenés que mirar el corazón de la gente para hablarle la palabra de Dios. ¿Qué sabes cuál es su corazón? Bueno, el ministerio de la reconciliación se lleva a cabo de la mano de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Samuel dice que vio a Eliab, esa palabra vio es la misma palabra vio que se utiliza cuando Eva vio el árbol y le pareció agradable a los ojos. Es la misma palabra vio. ¿Por qué? Porque vieron con los 5 sentidos. Eva vio el árbol con los 5 sentidos, fue y comió. Samuel vio a Eliab con los 5 sentidos y dijo: este es el rey. Sin embargo, le dijo: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender a no mirar lo que está delante de nuestros ojos con la vieja naturaleza, y debemos aprender a mirar con nuestros sentidos espirituales y llevar a cabo nuestro ministerio de la mano de Cristo y de Dios. En Santiago 2, en el versículo 1, leemos: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno, en reiteradas oportunidades hemos visto que Dios no hace acepción de personas. Bueno, aquí nos pide que nuestra fe, que nuestro actuar por creencia, también lo sea, sin acepción de personas. Otro punto que nos impide actuar en nuestra obra es seguimos esperando que Dios haga todo el trabajo y nos apoyamos en un versículo de Hechos capítulo 2. En Hechos 2, versículo 46, leemos. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, entonces muchas veces uno se relaja y dice: bueno, el que añade a la gente a la iglesia es Dios. Entonces se dedica a partir el pan y a comer con alegría de su corazón y espera que le golpeen la puerta y que le digan: bueno, me manda Dios acá y que tengo que ser salvo, así que bueno, haz lo que tengas que hacer. Entonces uno se relaja y dice: Dios añade. Obviamente que Dios mueve los hilos para que todo el ministerio se lleve a cabo. Dios es el presidente de esto. Dios, noten lo que ha hecho con Felipe y el eunuco, lo que ha hecho con Pedro y Cornelio. Dios mueve los hilos, pero el que tiene que ejercer el ministerio, el que lleva a cabo la obra, el obrero, hoy es el Hijo de Dios. Como dice la enseñanza, ahora nos toca a nosotros. Bueno, vamos por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 en el versículo 12. ¿Qué es esto entonces que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos? Bueno, en Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la añadidura que hace Dios. Él añade a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a los que han de ser salvos cuando Cristo regrese. Cuando una persona confiesa al Señor Jesucristo como su Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces esa persona es librada de la potestad de las tinieblas y es trasladada al reino de su amado Hijo. Esa es la añadidura a la iglesia. Pero nos corresponde a nosotros anunciar
esto. Dios ya hizo su trabajo y el Señor Jesucristo ya consumó nuestra redención. Habíamos visto que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora nos toca a nosotros, sus hijos, hablar su palabra. Por último vamos a Hechos capítulo 4. Ahí nomás, Hechos capítulo 4, en el versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ven? Esto está disponible en la era de la gracia. El día de hoy podemos orarle al Padre para hablar de nuevo su palabra. Y cuando hablemos su palabra, bueno, yo no les pido que el lugar tiemble, pero por lo menos que todos sean llenos del Espíritu Santo de Dios. El denuedo es tener libertad en el habla, es pronunciarse sin reservas, es hablar abiertamente y valerosamente como corresponde a un hijo de Dios. Para finalizar, voy a leer un fragmento del libro Poder para la Vida Abundante del doctor Víctor Paul Wirbel. Y este fragmento dice de la siguiente manera. En los evangelios, Jesús tenía el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En la administración de la iglesia, los creyentes renacidos, usted y yo, tenemos esta responsabilidad. Si Él nos dio el ministerio de la reconciliación, somos responsables por su utilización, su operación, su funcionamiento. Nosotros, que tenemos el ministerio de la reconciliación, podemos sentarnos y no hacer nada. Pero a menos que otros sean informados sobre el nuevo nacimiento, sobre el Espíritu Santo y sus manifestaciones, a menos que se les diga lo que son sus derechos filiales, ellos nunca lo sabrán. Ahora usted y yo tenemos este ministerio. Este es el párrafo que escribió el doctor Víctor Paul Wirbel. Y con esto quería finalizar y quería recordarles que el ministerio de la reconciliación ahora nos toca a nosotros. Así que, Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo por este privilegio y honor y responsabilidad, Padre, que tenemos de llevar adelante este ministerio, de anunciar tu nombre, tu reino venidero a las personas, de hacerlo sin vergüenza, sin ningún preconcepto, sin ningún prejuicio, y llevando a cabo nuestra labor, la que vos nos diste, Padre, la obra del ministerio, la construcción del cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo, Padre, esté completamente completo, que nuestro Señor nos arrebate y todo sea para tu gloria, Padre, porque para eso estamos, para darte gloria a vos y para que todo sea para tu gloria y vos te lleves todas nuestras alabanzas y nuestra gloria. Padre, te elevo este programa, Padre, te elevo el anuncio de tu palabra y te elevo que vos respaldes cada palabra que uno habla de tu palabra, para que la gente renazca, para que la gente te conozca y sepas que sos un Dios de amor, un Dios de bendición y de paz. Así que por todas estas cosas, Papi, te doy muchísimas gracias. Y a ti, Señor Jesucristo, por tu acto redentivo. Gracias a ambos, les doy amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado.